La transmisión de radio a las 3:42 lo cambió todo. Tienen al coronel. Repito, fuerzas hostiles han capturado al coronel Hayes. Luego, disparos. Gritos en árabe. Silencio. La capitana Nora Hill se quedó mirando la radio apagada. Su mente calculaba lo que todos temían decir. El comandante del batallón había sido capturado por enemigos especializados en ejecuciones brutales filmadas para propaganda. Respuesta estándar: reunir una fuerza de rescate, planificar durante horas, coordinar con el mando, tiempo suficiente para que Hayes estuviera muerto. Nora miró el mapa táctico que mostraba el complejo hostil a 15 kilómetros de distancia, pensó en el coronel que la había instruido durante 3 años, tomó su rifle y todos los cargadores que tenía, y salió sin pedir permiso. Porque a veces había que ir solo a la oscuridad y recordarle al enemigo que tomar a un rehén estadounidense era el último error que cometerían. 3 años antes, cuando Nora Hill conoció al coronel Marcus Hayes, era una teniente recién salida de la escuela Ranger, intentando demostrar que pertenecía a una unidad de combate que no creía que las mujeres pudieran soportarlo. Hayes había sido su comandante de batallón, un veterano con 30 años de servicio y 2 despliegues en combate, y con esa clase de competencia discreta que convertía a todos a su alrededor en mejores oficiales. Su primera conversación fue breve y directa. Teniente Hill, me da igual si es hombre, mujer o marciano. Me importa si puede liderar soldados en combate. ¿Puede? Sí, señor. Entonces demuéstrelo. Todos los días. Algunos en este batallón piensan que no pertenece aquí. Demuéstreles que se equivocan. Y lo hizo. Durante 3 años, Nora lideró su pelotón en 2 despliegues, se ganó el respeto de soldados que al principio dudaban de ella y demostró que el género no importaba cuando las balas volaban y había que tomar decisiones. Hayes había estado a su lado en cada paso, guiándola, desafiándola, ayudándola a mejorar. Ahora, estaba secuestrado por una fuerza enemiga que lo torturaría para obtener información, filmaría su ejecución con fines propagandísticos y arrojaría su cuerpo en un desierto donde quizá nunca lo encontraran. La instalación segura en el norte de Siria era técnicamente un puesto de observación, una pequeña presencia estadounidense que monitoreaba los remanentes del ISIS y prevenía su resurgimiento. En realidad, era un punto de partida para operaciones que oficialmente no existían, dirigidas por personas cuyos nombres figuraban en archivos clasificados a los que ni siquiera la mayoría de los generales tenían acceso. Nora había estado sirviendo como oficial de operaciones del sitio, coordinando la recopilación de inteligencia, administrando recursos y realizando el tipo de trabajo administrativo que los oficiales competentes hacían entre despliegues de combate. Hayes había volado para una inspección de rutina, llevando consigo a su equipo de seguridad y planeando pasar 48 horas revisando las operaciones. La emboscada ocurrió durante su convoy de regreso. Fue profesional, coordinada y ejecutada con una precisión tal que sugería que alguien había filtrado la ruta y el momento. El equipo de seguridad luchó bien. Nora había monitoreado las comunicaciones por radio, escuchado las voces controladas anunciando contactos y coordinando el fuego, pero fueron superados en número y en maniobras. Y cuando cesó el tiroteo, Hayes había desaparecido. El comandante del puesto, un mayor especializado en análisis de inteligencia pero sin experiencia en combate directo, inició de inmediato el protocolo estándar de recuperación de rehenes, contactar al cuartel general superior, reunir las fuerzas disponibles, desarrollar planes de acción y solicitar apoyo de unidades de operaciones especiales con experiencia en rescate de rehenes. Todo según el protocolo, todo necesario. Todo consumía un tiempo del que Hayes carecía. Nora había estudiado la situación con la fría claridad que le daban años de entrenamiento. El enemigo había llevado a Hayes a un complejo en un pueblo a 15 kilómetros al noreste. Su red de inteligencia había identificado la ubicación 1 hora después de su captura. El complejo estaba fortificado, custodiado por unos 20 combatientes y rodeado por una población que simpatizaba con el enemigo o estaba demasiado aterrorizada para proporcionar información.
Una operación de rescate convencional requeriría una fuerza considerable, una planificación meticulosa y horas de preparación. Para entonces Hayes probablemente estaría muerto y su cuerpo sería exhibido en un video de propaganda del ISIS. El comandante del puesto había examinado la misma información de inteligencia y llegó a la conclusión obvia. Debemos esperar a las unidades de operaciones especiales. Esto está más allá de nuestras capacidades. Nora había examinado la misma información de inteligencia y llegó a una conclusión diferente. 15 kilómetros era una distancia suficiente para llegar antes del amanecer. 20 combatientes podían ser eliminados con la planificación adecuada y una ejecución agresiva. Y más allá de nuestras capacidades, significaba realmente más allá de lo que las fuerzas convencionales suelen intentar. Pero Nora Hill no había dedicado 3 años a ganarse la insignia de Ranger y demostrar su valía en unidades de combate solo para quedarse sentada en un centro de operaciones mientras alguien a quien respetaba era torturado y asesinado. Salió del puesto de mando a las 4. No oficialmente, no con autorización, simplemente tomó su arma personal, una carabina M4 que había personalizado a lo largo de sus años de servicio. Cargó 6 cargadores con un total de 210 balas, tomó su equipo de visión nocturna y su botiquín de primeros auxilios, y se dirigió al parque automotor. El guardia de la puerta comenzó a interrogarla. Señora, no la tengo en el registro de movimientos. Recogida de suministros de emergencia en el puesto de avanzada Delta. Nora mintió con naturalidad. Acabo de recibir la llamada. Regresaré antes de la formación matutina. El guardia dudó un instante y luego la dejó pasar. Los soldados rasos no solían cuestionar a los capitanes que caminaban con determinación y hablaban con seguridad. Esa vacilación, esa suposición de que los oficiales sabían lo que hacían, le dio la ventaja de 10 minutos que necesitaba. Tomó una camioneta sin distintivos, de uso civil estándar, sin nada que la identificara como militar estadounidense, y condujo hacia el noreste a través de un territorio que oscilaba entre lo probablemente hostil y lo que sin duda la hacía querer muerta. El equipo de visión nocturna transformó el paisaje sirio en un laberinto verdoso de caminos, pueblos y desierto vacío. Nora condujo con el rifle sobre las piernas, las ventanas bajadas a pesar del frío, atenta al sonido de otros vehículos o a cualquier movimiento que pudiera indicar la presencia enemiga. Había operado en esa región el tiempo suficiente para conocer los patrones de las carreteras, donde eran seguras, donde no, qué pueblos evitar y cuáles se podían atravesar rápidamente sin llamar la atención. El trayecto duró 40 minutos, cubriendo un terreno que a pie habría requerido horas de desplazamiento táctico. Aparcó la camioneta a 2 kilómetros del complejo objetivo, la ocultó tras una loma baja y continuó a pie en la oscuridad absoluta, más allá del alcance de su visión nocturna. 2 kilómetros de movimiento cauteloso, vigilando cada sombra, cada sonido, avanzando con los pacientes que separaban a los soldados que sobrevivían de los que morían en lugares como este. Había llegado a una posición de vigilancia en una pequeña elevación a 300 metros del complejo justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo oriental con los primeros tonos grises. A través de sus binoculares, Nora estudió el complejo objetivo. Construcción tradicional siria, muros de adobe rodeando un patio central, edificios de una sola planta, azoteas que servían de posiciones defensivas. Contó 6 guardias visibles en los muros y estimó al menos otros tantos dentro. Vehículos en el patio, 2 camionetas con ametralladoras pesadas montadas en las cajas. Y en el patio, visible a través de una ventana del edificio principal, pudo ver una figura que, por instinto, le dijo que era Hayes, con las manos atadas, custodiado por 2 combatientes con AK-47. La situación táctica era clara y brutal. Era una sola persona contra al menos 20 enemigos en una posición fortificada. La sabiduría militar convencional decía que aquello era un suicidio. La doctrina de operaciones especiales decía que se necesitaba un equipo, apoyo, coordinación. Nora observó el complejo, pensó en Hayes y decidió que a veces la sabiduría convencional y la doctrina podían ir por su propio camino.
Pasó los siguientes 30 minutos planeando su asalto con la precisión metódica que le habían inculcado en la escuela Ranger. Identificar objetivos clave. Los guardias en las murallas, los artilleros técnicos, cualquiera que pareciera un líder. Desarrollar una secuencia de ataque. A quien disparar primero, segundo, tercero. Planificar rutas de movimiento. Por dónde acercarse, dónde cubrirse, cómo irrumpir en el complejo. El plan era simple, violento y le daba quizás un 30% de probabilidades de sobrevivir. Pero le daba a Hayes un 90% de probabilidades de salir con vida, y esas eran las matemáticas que importaban. Nora revisó su rifle por última vez, 210 balas en 6 cargadores. No suficientes para un tiroteo prolongado, pero suficientes si cada disparo contaba. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada y su mente había alcanzado esa peculiar calma que surge cuando uno acepta que probablemente va a morir, pero que va a hacer que valga la pena. Tecleó su radio, una pequeña unidad que probablemente no llegaría al centro de operaciones, pero que podría ser captada por las estaciones de monitoreo. Aquí la capitana Hill. Estoy realizando una acción directa en solitario contra un complejo hostil en la referencia de cuadrícula November. Víctor 478-321. Varios hostiles intentan extraer rehenes. Si están monitoreando esta red, envíen apoyo. Si no, díganle a mi familia que me lancé a la batalla. Apagó la radio, la dejó tras la cresta donde podrían recuperarla más tarde y comenzó a acercarse al complejo. El primer guardia murió sin saber qué era el objetivo. Nora le disparó desde 200 metros, un único disparo con silenciador que lo derribó del muro, hecho un ovillo. El segundo guardia se giró para investigar. Confundida por la caída de su compañero, también le disparó, cambiando de objetivo con la rapidez de la práctica. 2 abatidos, 18 por delante. Se acercó, usando una acequia seca como escondite, con el rifle listo para disparar. Un tercer guardia apareció en el muro, observando la zona con creciente preocupación. Nora se puso a cubierto, controló la respiración y disparó. El guardia cayó. 3 abatidos, 17 por atacar. El complejo comenzaba a reaccionar. Gritos desde el interior, combatientes avanzando hacia las murallas. Alguien se había percatado del ataque, aunque desconocían el origen y la procedencia. Nora alcanzó la muralla del complejo y colocó una pequeña carga explosiva de termita, capaz de perforar el adobe sin la explosión de las cargas tradicionales. Se posicionó a cubierto, detonó la carga y esperó los 10 segundos de combustión hasta que la muralla se abrió un hueco lo suficientemente grande como para entrar. Avanzó con rapidez y precisión, siguiendo con el rifle el rastro de los objetivos. El patio era un caos, combatientes corriendo, agarrando armas, intentando organizar una defensa contra un ataque que no comprendían. Nora disparó al torso de los 3 primeros grupos de hombres que vio, abatiéndolos antes de que pudieran responder al fuego. 6 abatidos, 14 por atacar. Una ametralladora abrió fuego, disparando balas trazadoras hacia su posición. Nora rodó tras un vehículo mientras las balas silbaban en el aire donde había estado. Se acercó al lado opuesto del vehículo, apuntó al artillero y disparó 3 veces. El artillero se desplomó sobre su arma. 7 abatidos, 13 por delante. 2 combatientes aparecieron por una puerta, con las armas en alto. Nora se enfrentó al primero, lo abatió y cambió de objetivo al segundo. Su rifle se quedó sin munición. El primer cargador se había agotado. Recargó tácticamente. El cargador vacío cayó al insertar uno nuevo. Sus movimientos eran tan precisos que los realizaba sin pensarlo. Se enfrentó al segundo combatiente, que intentaba ponerse a cubierto, y lo abatió con 2 disparos al torso. 9 abatidos, 11 por delante. Se dirigió hacia el edificio principal, donde había visto a Hayes agachado, usando vehículos y muros como cobertura. Las balas silbaban cerca de su cabeza y saltaban chispas del suelo a sus pies. El enemigo comenzaba a coordinarse,
a comprender que un solo atacante se movía por su complejo con un propósito letal. Un combatiente apareció en una azotea con un lanzacohetes. Nora vio la amenaza, giró sobre sí misma y le disparó antes de que pudiera disparar. El lanzacohetes se le cayó de las manos al caer, resonando en el patio. 10 menos, 10 más. Llegó a la puerta del edificio principal, se detuvo a escuchar, luego la abrió de una patada y entró con el rifle apuntándole. El interior estaba oscuro tras el amanecer. 2 combatientes intentaban llevar a Hayes hacia una salida trasera. Su llegada los había puesto en pánico, haciéndolos intentar reubicar a su preciado rehén. Nora disparó al primer combatiente, luego al segundo. Ambos cayeron antes de que pudieran apuntarle con sus armas. Hayes estaba atado y amordazado, pero consciente. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. «Quieto, señor», dijo Nora, sacando un cuchillo y cortando sus ataduras. «Nos vamos». «Capitana Hill, ¿qué demonios es usted?» «Luego. Ahora mismo, nos vamos». Lo jaló hacia la puerta, con el rifle aún en alto, escudriñando el lugar. Apenas habían dado 3 pasos en el patio cuando se desató el caos. Los 8 combatientes restantes abrieron fuego simultáneamente, tras haber coordinado por fin una respuesta. Las balas silbaron en el aire, impactaron contra las paredes a su alrededor y llenaron el patio con el ensordecedor ruido de las armas automáticas. Nora empujó a Hayes tras una cobertura, respondió al fuego y abatió a un combatiente que se había expuesto demasiado. Ahora gastaba munición a raudales, disparando ráfagas controladas a múltiples objetivos, intentando mantenerlos a raya mientras buscaba una salida. 12 abatidos, 8 por eliminar. Su segundo cargador se vació. Recargó mientras Hayes, ahora libre, tomaba una K-47 de un combatiente caído y comenzaba a responder al fuego con destreza. «Espero que tenga un plan de extracción, capitán». «En ello estoy, señor». Otro combatiente abatido. Hayes disparando, 13 en total, 7 restantes. Nora identificó el patrón del fuego enemigo. Divisó a 3 combatientes agrupados cerca de la puerta principal del complejo. Sacó una granada de fragmentación, la calentó durante 2 segundos para evitar que la devolvieran y la lanzó con precisión a su posición. La explosión los eliminó a los 3. 16 abatidos, 4 por eliminar. Los combatientes restantes se desmoronaban. Su defensa coordinada se convertía en instintos de supervivencia individuales. Uno intentó correr hacia un vehículo. Nora le disparó. Otro intentó rendirse. Manos arriba. Ella también le disparó. Porque esto no se trataba de prisioneros. Se trataba de sacar a Hayes con vida, y no podía arriesgarse a dejar amenazas activas tras ellos. 18 abatidos, 2 por eliminar. Los 2 últimos combatientes se habían atrincherado en una garita, disparando a través de las ventanas con la intensidad desesperada de hombres que sabían que iban a morir. Nora y Hayes se movieron para flanquearlos, trabajando en conjunto con la coordinación que les daban años de entrenamiento en cómo asaltar posiciones fortificadas. Hayes proporcionaba fuego de supresión mientras Nora avanzaba. Llegó al punto ciego de la garita, colocó su última carga explosiva, la detonó, y tanto ella como Hayes se enfrentaron a los 2 últimos combatientes mientras el muro se derrumbaba. 20 abatidos, ninguno restante. El complejo estaba en silencio, salvo por el zumbido en los oídos de Nora y el sonido de su propia respiración. Escaneó la zona por última vez, con las armas aún en alto, buscando cualquier amenaza que se le hubiera escapado. Nada se movía, salvo el humo de pequeños incendios y el polvo que se asentaba. Despejado, gritó. Hayes bajó el arma, mirándola con una expresión que mezclaba gratitud, incredulidad y probablemente el comienzo de una reprimenda por operaciones no autorizadas. Capitana Hill acaba de dirigir una incursión en solitario contra un complejo fortificado ocupado por 20 combatientes enemigos. Sí, señor. ¿Sin autorización? ¿Sin apoyo? ¿Sin refuerzos? Sí, señor.
Ha sido lo más valiente o lo más temerario que he presenciado en 30 años de servicio. Probablemente ambas cosas, señor, rió. Un sonido ligeramente maníaco, propio de quien sobrevive a algo que debería haberle costado la vida. Salgamos de aquí antes de que alguien decida enviar refuerzos. Tomaron uno de los vehículos técnicos, lo cargaron con las armas y municiones de los combatientes caídos y salieron del complejo justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Nora conducía mientras Hayes contactaba con las fuerzas aliadas por una radio que habían recuperado, comunicando su posición y solicitando una extracción inmediata. El punto de recogida estaba a 10 kilómetros, en un cruce de caminos donde la aviación estadounidense podía proporcionar cobertura. Llegaron en 15 minutos, conduciendo a toda velocidad por el desierto, vigilando constantemente en busca de perseguidores que nunca aparecieron. Primero llegaron 2 helicópteros Apache, sobrevolando la zona. Su presencia garantizaba que ninguna fuerza enemiga se atreviera a acercarse. Después, un Black Hawk para la extracción, aterrizando en una nube de polvo y ruido. Al subir a bordo, Nora por fin se permitió sentir el agotamiento, la descarga de adrenalina, la realidad de lo que acababa de hacer. Había matado a 20 combatientes enemigos en combate directo. Había rescatado a un rehén de un complejo fortificado. Había llevado a cabo una operación que se suponía que requería un equipo completo de operaciones especiales. Y lo había hecho todo porque esperar la autorización habría significado ver morir a alguien. El jefe de la tripulación le entregó una botella de agua mientras el Black Hawk despegaba. A través de la puerta abierta, pudo ver el complejo alejándose en la distancia, con el humo aún elevándose de los edificios. En unas horas, los analistas de inteligencia examinarían minuciosamente las grabaciones de los drones, contando los cuerpos, evaluando los daños de la batalla, tratando de comprender cómo una sola operadora había logrado lo que debería haber requerido un equipo de asalto completo. Hayes estaba sentado frente a ella, con la muñeca aún marcada por las ataduras, el cansancio y el dolor evidentes en su rostro, pero sus ojos estaban claros, alertas, ya procesando lo sucedido. «Sabes que te van a colgar por esto», dijo por encima del ruido del helicóptero. «Probablemente, señor. O te darán una medalla. Podría ser cualquiera de las dos. Aceptaré lo que sea. Valió la pena sacarte de aquí». Guardó silencio un momento, luego se inclinó hacia adelante para que ella pudiera oírlo con claridad. «Hace 3 años, te dije que. Demuestra que pertenecías aquí. Hoy demostraste ser una de las mejores oficiales con las que he servido. Hombre o mujer, da igual. Lo que importa es que tuviste el valor de actuar cuando fue necesario, la habilidad para actuar contra todo pronóstico y la lealtad para arriesgarlo todo por otra persona. Eso es lo que hace a los grandes soldados». Nora sintió que la emoción que había estado reprimiendo durante la acción la embargaba. «Gracias, señor. No me lo agradezca todavía. Agradézcamelo después de la investigación, la junta de investigación y cualquier consecuencia que esto pueda tener en mi carrera». «Pero Nora», sonrió él. «Cuando me pregunten si creo que hiciste lo correcto, les diré que me salvaste la vida y que cualquier comandante tendría suerte de tenerte bajo su mando». La investigación formal duró 3 días. Nora asistió a entrevistas con todos, desde su comandante inmediato hasta un general de 2 estrellas del Comando de Operaciones Especiales. Las preguntas eran predecibles. ¿Por qué te fuiste sin autorización? ¿Por qué no esperaste a las fuerzas de rescate debidamente entrenadas? ¿Entiendes cuántas normas infringiste? Las respuestas de Nora fueron sencillas y fue una decisión coherente. Al coronel Hayes le quedaban, como mucho, horas de vida. Esperar la autorización habría significado verlo morir. Yo tenía la formación, la oportunidad y la capacidad para actuar. Así que actué. Los investigadores revisaron cada detalle. Las imágenes de drones mostraron todo el asalto. Un operador moviéndose por un complejo fortificado con una precisión casi coreografiada.
Las interceptaciones de radio captaron el creciente pánico del enemigo a medida que sus posiciones defensivas eran eliminadas sistemáticamente. Las pruebas físicas del complejo confirmaron la muerte de 20 enemigos en combate, 0 bajas civiles y una ejecución táctica acorde con los estándares de las operaciones especiales. El comandante del lugar testificó que Nora había actuado sin órdenes, sin coordinación, en clara violación de los protocolos. Pero también admitió que las operaciones de rescate convencionales habrían tardado entre 8 y 12 horas en organizarse y que la inteligencia sugería que Hayes habría sido ejecutado en las 4 horas posteriores a su captura. El propio Hayes testificó durante 2 horas. Describió la emboscada, su captura y el interrogatorio que comenzó inmediatamente. El enemigo se preparaba para filmar su ejecución cuando se desató un tiroteo en el exterior. Había escuchado la confusión de su captor, su creciente miedo y la eliminación sistemática de su seguridad. Entonces apareció Nora, moviéndose por aquel complejo como la muerte misma. El enemigo nunca entendió lo que les había golpeado. Hayes le dijo a la Junta que se enfrentaban a una oficial con experiencia en combate, calificada como Ranger, operando sola y sin nada que perder. La ventaja táctica fue para la capitana Hill en el momento en que decidió actuar, porque comprendió algo que ellos ignoraban. A veces, un soldado con el entrenamiento adecuado y el valor suficiente vale más que una compañía entera que aún espera órdenes. Al tercer día, el general de 2 estrellas a cargo de la investigación miró a Nora al otro lado de su escritorio con una expresión indescifrable. Capitana Hill, lo que hizo fue temerario, no autorizado y violó cerca de 40 reglamentos distintos sobre la cadena de mando y la aprobación operativa. Sí, señor. También fue una jugada táctica brillante, ejecutada con una habilidad excepcional y que resultó en el rescate exitoso de un oficial superior sin bajas propias y con 20 bajas enemigas confirmadas. Hizo una pausa. Debería someterla a un consejo de guerra. Sí, señor. En cambio, la asciendo a mayor y la transfiero al Comando de Operaciones Especiales. Al parecer, necesitamos oficiales que puedan pensar de forma independiente y ejecutar lo imposible. Misiones. Has demostrado que puedes hacer ambas cosas. Señor, aún no me doy las gracias a mí mismo. Tu nuevo destino es una unidad de acción directa especializada precisamente en este tipo de operaciones. Querías demostrar que podías operar al más alto nivel. Tu deseo se ha cumplido. Y, Mayor Hill, se inclinó hacia adelante. La próxima vez que decidas llevar a cabo una incursión en solitario no autorizada, al menos deja una nota más detallada sobre a dónde vas. No soporto enterarme de estas cosas a posteriori. Entendido, señor. Además, se te concederá la estrella de plata. Ceremonia clasificada, asistencia mínima, sin prensa. Tu citación estará muy censurada por seguridad operativa, pero la condecoración es real y merecida. 2 meses después, la mayor Nora Hill se encontraba en una instalación clasificada, recibiendo informes sobre misiones que oficialmente no existían. Trabajando con operadores cuyos nombres estaban censurados en los registros oficiales, había demostrado que pertenecía a un mundo que no aceptaba a las mujeres. Había demostrado que el género no importaba cuando la misión requería valentía y habilidad. La unidad a la que se unió era pequeña. La élite estaba compuesta por operadores que habían demostrado su valía en circunstancias similares. Durante su primera reunión de equipo, el comandante de la unidad, un teniente coronel con 20 años de experiencia en operaciones especiales, la presentó al equipo. Esta es la Mayor Hill. La mayoría ya conoce su historia. Llevó a cabo un rescate de rehenes en solitario que resultó en la muerte de 20 enemigos en combate y el rescate de un coronel sin bajas propias. Algunos la consideran la operación más audaz que han visto en una década. Yo la considero precisamente el tipo de mentalidad que necesitamos en esta unidad. Bienvenida a bordo, Mayor. Los operadores la estudiaron con la particular evaluación que los soldados de operaciones especiales hacían a los recién llegados. Todos habían realizado hazañas imposibles,
Todos habían demostrado su valía de maneras que las fuerzas convencionales jamás podrían. La pregunta en sus ojos era simple: ¿podrá seguirles el ritmo? Durante los siguientes 6 meses, Nora respondió a esa pregunta repetidamente. Realizó misiones en Siria, Irak, Somalia, lugares donde oficialmente las fuerzas estadounidenses no operaban, haciendo cosas que oficialmente nunca sucedieron. Demostró que su incursión en solitario no había sido suerte ni un hecho aislado, sino una demostración de capacidades que había estado desarrollando durante años. Su equipo aprendió a confiar en su criterio, sus instintos tácticos, su disposición a asumir riesgos calculados cuando la misión lo requería. Y, lo que es más importante, aprendieron que el género no importaba cuando las balas volaban y había que tomar decisiones en segundos. El coronel Hayes asistió a su ceremonia de la Estrella de Plata en una instalación segura que oficialmente no existía. Tras la condecoración, la apartó para conversar en privado. Todavía no puedo creer que hicieras eso, Nora. 20 combatientes, una operadora, sin apoyo. He trabajado con Delta, con el grupo DEV, con los mejores operadores del mundo. Lo que hiciste se encuentra entre las operaciones en solitario más impresionantes que he presenciado. Tenía que hacerlo, señor. No podía permitir que te retuvieran. Esa lealtad te llevará lejos en operaciones especiales. Pero Nora sonrió. Intenta obtener autorización la próxima vez antes de iniciar una guerra en solitario. El papeleo de tu rescate aún circula por los canales de mando. Creo que se estudiará en las academias militares durante los próximos 20 años como el ejemplo perfecto de iniciativa o el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Probablemente ambas, señor. Sin duda ambas. Le entregó una cajita. El equipo quería que la tuviera. La mandaron a hacer especialmente. Dentro había una moneda de desafío, de esas que las unidades de operaciones especiales creaban para conmemorar eventos importantes. En una cara había una imagen de un complejo fortificado con llamas y humo. En la otra, un operador, 20 enemigos, 0, dado. Siria 2024. Nora se rió. La primera risa genuina que tenía desde la operación. Esto es completamente inapropiado, señor. Por eso la hicimos. Quédesela. Recuerde que a veces la acción correcta es la no autorizada. Recuerde que la valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Y recuerde que cuando todos decían que no se podía hacer, usted les demostró que estaban equivocados. Guardó esa moneda en el bolsillo durante todas las operaciones posteriores. Un recordatorio del día en que fue sola a rescatar a un rehén. Luchó contra 20 enemigos y demostró que a veces un soldado con las habilidades adecuadas y la suficiente valentía podía lograr lo que todo un equipo no podía. El ejército lo consideraba imposible. Años después, cuando Nora Hill se retiró como coronel con más condecoraciones clasificadas que la mayoría de los generales, los operadores más jóvenes le preguntaban sobre aquella noche en Siria, sobre la decisión de ir sola, sobre luchar contra 20 enemigos, sobre hacer lo que todos decían que era imposible. Su respuesta siempre era la misma: no pensé en si era posible o imposible. Pensé en un buen hombre que necesitaba ayuda y si podía brindársela. Todo lo demás era simplemente ejecutar. Esa filosofía, centrarse en la misión en lugar de en los obstáculos, se convirtió en su legado en las operaciones especiales. Los oficiales aprendieron a preguntarse no, ¿se puede hacer esto?, sino, ¿cómo puedo lograrlo? La distinción parecía sutil, pero lo cambió todo. Nora impartió esa lección a decenas de jóvenes oficiales a lo largo de su carrera. Algunos de ellos llegaron a realizar sus propias operaciones imposibles, tomando decisiones que parecían descabelladas sobre el papel, pero que tenían perfecto sentido cuando había vidas estadounidenses en juego. Lo llamaban hacerse el interesante, el acto de ir más allá de la autorización cuando la situación exigía una acción inmediata. Pero la verdadera lección no trataba de infringir las normas ni de realizar operaciones no autorizadas.
La verdadera lección se trataba de comprender cuando el reglamento se convertía en un obstáculo para hacer lo correcto, de tener la valentía moral de aceptar las consecuencias de los actos cuando estos salvaban vidas. En su último día de uniforme, Nora se dirigió a una sala llena de oficiales de operaciones especiales, hombres y mujeres que representaban el futuro de la guerra no convencional estadounidense. La ceremonia fue breve, tal como ella había solicitado. Sin largos discursos, sin elaboradas presentaciones, solo un simple reconocimiento a sus 30 años de servicio. Pero antes de marcharse, ofreció un último consejo a los operadores allí reunidos. En su carrera, se enfrentarán a momentos en los que el procedimiento autorizado entrará en conflicto con el procedimiento correcto. Cuando eso ocurra, tendrán que elegir. Pueden seguir las reglas y vivir con las consecuencias de la inacción, o pueden hacer lo que sea necesario y aceptar el castigo que venga. Yo tomé mi decisión en Siria. Mañana volvería a tomar la misma decisión porque, al fin y al cabo, puedo vivir con una reprimenda o un consejo de guerra. Lo que no puedo vivir es ver morir a gente buena por mi miedo a actuar. La sala guardó silencio durante un rato. Un largo momento. Luego, uno a uno, todos los oficiales presentes se pusieron de pie y saludaron. No porque lo exigiera el reglamento, sino porque comprendían la trascendencia de sus palabras. Porque sabían que algún día podrían enfrentarse a la misma decisión imposible. Hayes estaba allí, un general de 2 estrellas, observando desde el fondo de la sala. Tras la ceremonia, se acercó a ella por última vez. 30 años, Nora, de teniente a coronel. De demostrar que perteneces a esto a enseñar a otros lo que es correcto. Estoy orgulloso de lo que has logrado. No lo habría conseguido sin tu guía, señor. Sí, podrías. Lo demostraste la noche que viniste a buscarme. Sonrió. Pero me gusta pensar que te ayudé en el camino. ¿Qué sigue para ti? Enseñar en el sector privado. Nora miró por la ventana a los operadores que realizaban ejercicios de entrenamiento a lo lejos. Jóvenes, hombres y mujeres, aprendiendo las habilidades que necesitarían para sobrevivir en territorios hostiles, para tomar decisiones imposibles, para hacer lo que otros no podían. Voy a enseñar, dijo finalmente, no en una universidad ni en una empresa privada. Voy a trabajar con un programa que entrena a oficiales militares extranjeros en operaciones antiterroristas, en países como Colombia, Filipinas y Jordania, que necesitan ayuda para fortalecer sus capacidades de operaciones especiales. Alguien tiene que transmitir lo que hemos aprendido. Mejor que sea yo. Sigues sin poder quedarte quieto, ¿verdad? Hayes rió. Hay que seguir en la lucha, aunque sea desde otro ángulo. Es lo que hacemos, señor. Servimos. El uniforme cambia. La misión cambia, pero la vocación sigue siendo la misma. Se dieron la mano por última vez. Mentor y alumno, coronel y general, 2 operadores que entendían que el servicio no terminaba al quitarse el uniforme. Era un compromiso de por vida para hacer del mundo un lugar más seguro, una misión a la vez. El enemigo había tomado al comandante como rehén, planeando torturarlo, ejecutarlo y usarlo como escarmiento. Entonces Nora Hill fue sola a rescatarlo. Y 20 combatientes enemigos aprendieron demasiado tarde que capturar a un oficial estadounidense era una sentencia de muerte dictada por una mujer a la que nunca vieron venir. Un operador, un rifle, 20 enemigos eliminados, uno rescate de rehenes. Un tipo de cálculo que solo cobraba sentido al comprender que, a veces, lo correcto era precisamente lo que no estabas autorizado a hacer. Y un tipo de valentía que inspiró a generaciones de operadores que aprendieron que la persona más peligrosa en cualquier campo de batalla era aquella que se negaba a aceptar que lo imposible significara otra cosa que no fuera algo aún no logrado. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para disfrutar de más historias increíbles cada día.